Antes de llegar a ser recordado como el hombre más sabio del mundo, antes de construir un templo que cambiaría para siempre la historia espiritual de la humanidad, Salomón enfrentó una verdad devastadora. Su destino nació marcado por un pecado que no cometió, y cuyo precio aún hoy sigue resonando. ¿Cómo pudo un niño, señalado por la culpa y la tragedia, convertirse en el rey que unió a un pueblo entero bajo un sueño imposible? En los últimos días del trono de David, mientras los pasillos del palacio se llenaban de sombras y dudas, un joven aún desconocido se preparaba para un destino que jamás imaginó. Entre rumores, corredores silenciosos y miradas tensas, Salomón fue elevado al poder. Y desde aquel primer amanecer como rey comprendió que portar la corona era más una carga que un privilegio. Moviéndose entre santuarios antiguos, decisiones urgentes y un reino al borde del caos, Salomón tomó la elección que definiría su vida: pedir sabiduría. Aquel gesto marcó el nacimiento de un reinado destinado a iluminar a las naciones, aunque, sin saberlo, también despertaba las primeras sombras que un día lo rodearían. Con el tiempo, Jerusalén se transformó en un inmenso escenario en movimiento. Caravanas entraban por las puertas, artesanos trabajaban día y noche, y campamentos enteros rodeaban la ciudad como hormigueros humanos. Los cimientos del templo fueron colocados entre cánticos, golpes de martillo y nubes de polvo que parecían anunciar una nueva era. Pero bajo cada andamio surgía un susurro: el cansancio del pueblo, la presión de los tributos, la exigencia constante. Mientras el templo se elevaba con grandeza nunca vista, en los callejones comenzaba a crecer un murmullo que, con los años, sería imposible ignorar. La obra avanzaba, y el precio también. Con el templo terminado y la ciudad fortificada, Israel se abrió al mundo como un centro comercial sin precedentes. Caravanas extranjeras cruzaban sus puertas, barcos atracaban en sus puertos y embajadores de reinos remotos buscaban la atención del monarca más sabio de la región. La riqueza fluía como ríos dorados, especias, maderas exóticas, piedras preciosas, tributos de lugares lejanos. Pero cuanto más crecía la abundancia, más se expandía una pregunta silenciosa entre murallas, mercados y fronteras. ¿Puede un reino tan próspero mantenerse firme cuando la ambición comienza a superar la prudencia? Bajo la luz del éxito, las primeras grietas empezaban a dibujar el futuro del imperio. Nuevas alianzas trajeron nuevas costumbres, y nuevas costumbres abrieron espacio a creencias ajenas. Altares extranjeros se levantaron discretamente entre los patios y colinas del reino, mientras templos y palacios se llenaban de símbolos, idiomas y rituales desconocidos. El corazón del rey, antes firme y claro, comenzó a inclinarse entre compromisos políticos, afectos personales y decisiones que parecían pequeñas, pero que debilitaban su esencia. En los pasillos del templo, la luz divina seguía brillando, pero en los corredores laterales, una sombra espiritual crecía sin ser vista. Fue allí, en esa mezcla de esplendor y confusión, donde comenzó a fracturarse la raíz del reino. Los almacenes rebosaban, los tronos se cubrían de oro y la fama de Salomón cruzaba mares y desiertos. Pero la magnificencia exterior ocultaba un costo creciente, tributos implacables, jornadas interminables de trabajo y un pueblo exhausto. En cada puerto, en cada aduana, en cada región del reino, el esplendor comenzaba a mostrar su reverso. La sabiduría dejaba paso al exceso, la prudencia, a la acumulación. El reino brillaba como nunca, pero esa luz cegadora impedía ver que bajo la superficie nacían tensiones profundas, tan silenciosas como inevitables. Mientras el rey disfrutaba de la abundancia, las fronteras se volvían inciertas. En las regiones más distantes, guardianes observaban movimientos inquietantes, enemigos antiguos recuperaban fuerza y viejas heridas reaparecían. En el centro del reino, la corte crecía como un laberinto, compleja, costosa, difícil de contener. Los tributos aumentaban, el pueblo murmuraba, y lo que antes era orgullo nacional se transformaba en una carga insoportable. La sabiduría que alguna vez había guiado cada decisión parecía ahogarse entre lujos, ritos extranjeros y preocupaciones políticas. Mientras todos celebraban el esplendor del reino, pocos notaban que la sombra avanzaba lenta, pero segura. La vejez alcanzó a Salomón rodeado de riquezas inigualables, pero también de dudas, arrepentimientos y advertencias ignoradas. Desde el sur emergió Adad, desde el norte, Rezón. Y dentro del propio Israel,
un líder llamado Jeroboam recogió el clamor de un pueblo cansado. En los talleres, en las murallas, en los campos, la frustración crecía como un rugido contenido. El rey, alguna vez el hombre más sabio del mundo, vio cómo su propio legado se resquebrajaba frente a sus ojos. La grieta que había comenzado como una fisura espiritual se había transformado en un abismo político, social y moral. Y ya nada podía detener lo que venía. En sus últimos días, Salomón comprendió una verdad que nunca quiso aceptar. La sabiduría no se pierde de golpe, se pierde cuando uno deja de escucharla. Murió sin grandes ceremonias, dejando un reino vasto, brillante y profundamente dividido. Su hijo Roboam ignoró al pueblo, y aquel error encendió el estallido final: 10 tribus al norte, 2 al sur. Israel quedó dividido para siempre. Pero, aunque su imperio cayó, su búsqueda sincera del conocimiento sobrevivió más allá de las fronteras y más allá de los siglos. Su historia continúa recordándonos que incluso el trono más alto puede caer. Pero la luz de la verdadera sabiduría puede perdurar más que cualquier reino construido por manos humanas.